Muchas veces como nuestra actitud humana. No sé por qué tendemos a comparar nuestras vidas con los demás. ¿A qué quiero llegar con esto? Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué yo no tengo lo que el otro tiene? Yo no tengo un vehículo último modelo, pero el otro sí lo tiene. Yo no tengo una casa grande, pero mi vecino sí lo tiene. Y lo peor es que cuando nosotros ahondamos en ese pensamiento del por qué el otro sí tiene y yo no, comenzamos a detallar ese pensamiento, esas observaciones. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando nosotros decimos, muchas veces pensamos, ¿por qué yo que busco a Dios? ¿Por qué yo que estoy tratando de hacer lo correcto? ¿Por qué yo que oro a Dios, que busco a Dios, que voy a su casa, leo la Biblia y trato de ser una persona correcta para Dios? ¿Por qué a mí me ha costado tanto llegar a obtener ciertos bienes, ciertas comodidades? Pero mi vecino, mi prójimo, que no teme a Dios, que no tiene algún respeto hacia el Creador, esa persona que no teme lo que hace, es malvada, es mentiroso o mentirosa, es vulgar, hace de su vida un libertinaje, pero esas personas sí tienen toda una riqueza, pueden ser prósperos en bienes, no les cuesta, no hacen tanto esfuerzo como nosotros lo hacemos. Y esa tal vez es una pregunta que algunos nos hemos hecho, ¿verdad? Y no estoy hablando de envidia o de egoísmo, estoy solo hablando que muchas veces nos comparamos y vienen esas dudas. Pero antes de poder pensar en eso, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto de ese pensamiento o de esa situación en que pasamos cuando comparamos nuestras vidas, nuestras situaciones con los demás. Antes de eso, vamos a orar a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias te damos, Señor, por este nuevo día, este nuevo comienzo y este nuevo, Señor, momento de vida que tú nos has dado. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a conocer lo que tú nos quieres dar a nosotros, Señor. Llénanos de sabiduría e inteligencia, como dice tu proverbio. Clama a tu hermana la sabiduría y a tu parienta la inteligencia. Y así lo pedimos, Señor, que tú nos enseñes para corregir muchas áreas de nuestra vida y poder ser, Señor, mejores cada día contigo. Gracias, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer detenidamente Salmo 73. Salmo 73. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice en el versículo 2, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es lo que hablábamos desde un principio. Muchas veces quiere venir un desánimo de nosotros y decir, pero ¿por qué aquellos que no temen a Dios? ¿Por qué aquellos que no buscan a Dios son más prósperos que uno? Tienen más libertad en las comodidades que uno. Y es que a veces nos hemos puesto a pensar en eso. Vuelvo a repetir, no es una envidia, no es un egoísmo, tan solo es una curiosidad que entra en nuestras vidas. Y este salmo habla de eso. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, casi llego a la suerte de ellos, casi persigo sus caminos, casi busco lo que ellos hacen. Nosotros ignoramos cuál es la fuente de sus riquezas, ignoramos cuál es la fuente de sus comodidades, pero comenzamos a pensar, ¿por qué no ser como ellos? Si ellos están bien en esta tierra. Y yo que padezco de pruebas, luchas, veo de que mi casa casi no prospera,
me ha costado tanto obtener tales cosas, pero a ellos les es tan fácil de alcanzarlo todo. Casi se deslizaron mis pies, dice el versículo 2. Por poco resbalaron mis pasos, por poco y me olvido de dónde viene mi socorro y mi bendición. Por poco, porque yo comencé a comparar mi vida con los de ellos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No se atribulan por su muerte, dice el versículo 4. Pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿Te has dado cuenta que muchas veces nosotros padecemos enfermedades? Y muchas veces nosotros le decimos a Dios: Señor, sáname de tal enfermedad, sana a mi pariente, sana a mi familiar, sana a mi amigo. Y vemos de que tarda esa respuesta, pero los que son malvados no tienen ese problema. Su vigor está tan fuerte, tan estable, y uno que padece de tantas enfermedades. Y también viene ese pensamiento: Señor, porque yo que busco tu nombre, porque yo te alabo, viene demasiada enfermedad en mi vida, o porque viene tormento, miedo. Si yo debería de estar bien, si yo te busco, si yo te adoro, Señor, yo te exalto a ti, yo te bendigo. Pero veo de que todos los problemas y todos los males de la salud están siempre al pie de mi vida. ¿Y por qué los demás no? Tal vez nunca lo hemos expresado con nuestra boca, pero lo hemos pensado. Pero sigamos leyendo. En el 6, por tanto, la soberbia los corona. Recuerda que la soberbia es una actitud que Dios aborrece. La soberbia siempre es una actitud de que nosotros no necesitamos de nada ni de nadie, y no reconocemos a nadie sobre nuestra vida, ni al mismo Dios. Eso lo aborrece Dios, la soberbia. No pasan como los otros mortales en el 5, ni son azotados como los demás hombres. En el 6, por tanto, la soberbia los corona. Se cubren con vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasean en la tierra. Vemos esta actitud de los impíos, o de aquellos que de verdad no temen a Dios, que no tienen a Cristo en su corazón y no reconocen a Dios en su vida. Pero mire, Lester, yo sé que Dios existe, yo sé y lo respeto. Es cierto, todo el mundo sabe que Dios existe, todo el mundo. Usted le hace una pregunta a cualquiera en la calle: ¿usted sabe de Dios? Sí. ¿Usted conoce a Dios? Sí. Pero nadie le sigue, nadie le obedece, nadie lo tiene como un Señor sobre su vida, nadie lo tiene como su Salvador. Es como que si a usted lo conocieran. Usted es el vecino de tal cuadra. Sí, es cierto. Nadie toca su puerta para hablar con usted. Es más fácil que hablen de usted que hablen con usted. Nadie toca la puerta de su casa. Nadie le quiere conocer. Nadie quiere hacer amistad con usted. Solo se sabe que usted existe sobre la tierra y punto. Es lo mismo con Dios. Mucha gente sabe que Él existe. Ya. Pero nadie le respeta, nadie le dice: sí, Señor, aquí estoy. Es difícil, son pocos los que lo hacen. Entonces los malvados saben de que Dios existe, ¿cierto? Puede ser de que haya gente que aún viene y de sus riquezas, de sus fuentes de riquezas, le dan a la mamá, le dan al papá, aún dan a centros de beneficencias, apoyan a los líderes de la iglesia, pero eso no significa que teman a Dios. Simple y sencillamente comparten de lo que tienen. Eso lo hace cualquiera. Eso lo puede hacer mucha gente muy dadivosa. Hay gente muy buena persona, pero no significa que tenga a Dios en su vida. Pero eso es otro tema. Pero aquí dice de que esta gente malvada no tiene temor de lo que hace, sus actitudes, sus acciones,
van en contra de los mandamientos de Dios. Pero aún así son prósperos, aún así no se enferman, aún así pueden andar en la calle y no les da el coronavirus, aún así pueden estar emborrachándose y no les pasa nada en la calle. Pero si usted y yo, que buscamos de Dios y buscamos a Dios, hacemos las mismas cosas, le aseguro que a nosotros nos pasa de todo. Pero no queda ahí la cuestión. Sigamos leyendo. Versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia son extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Acaso hay conocimiento en el Altísimo? Estos impíos, sin ser turbados del mundo, aumentaron sus riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Y esta actitud es la que nosotros a veces o muchas veces hemos tenido, fíjense. Porque dice aquí entonces en el 12, estos impíos, sin ser turbados del mundo, aumentaron sus riquezas, y comenzamos a darnos entonces como la gente malvada, vuelvo a repetir, comienza a aumentar sus riquezas siendo malvados, corruptos, ladrones, mentirosos, engañadores. Y cuando nosotros vemos eso, comenzamos a decir lo que dice el verso 13, ¿verdad? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, verdaderamente en vano he ido a una iglesia. ¿De qué sirve entonces de que yo me comporte bien ante Dios? ¿De qué sirve entonces que yo busque hacer lo correcto? ¿De qué sirve entonces que yo lea la Biblia y trate de vivir lo que Dios manda que yo haga? Entonces, ¿cómo es eso que aquellos que no se sacrifican tanto obtienen toda la comodidad de esta tierra, y yo que trato la manera de hacer lo correcto, obtengo menos? Pero veamos lo que dice más adelante. Pues he sido azotado todo el día y castigado con las mañanas. Y si yo dijere, oigan esto, otra faceta que nosotros siempre comenzamos a pensar en ello. Hablaré como ellos, engañaría a la generación de tus hijos. Cuando pensé hacer esto, fue duro para mí, un duro trabajo. Bueno, entonces voy a comenzar a hablar palabras soez, voy a comenzar a hablar como ellos, engañando, voy a comenzar a hablar de mentiras, a persuadir la buena voluntad de la gente. Comenzaré entonces a hacerme la víctima o a hablar con enojos. Voy a comenzar a manipular la voluntad de la gente para obtener todo lo que los malvados obtienen. Y es que la verdad es que en este mundo, en esta tierra, siempre existe esa actitud. Hay muchos que consiguen riquezas y no conocemos sus fuentes. Pero nosotros comenzamos a comparar nuestra vida con ellos. ¿Por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué ella sí y yo no? ¿Por qué él sí y yo no? Pero nosotros no sabemos de dónde lo obtienen, qué es lo que han hecho. La Biblia aquí nos habla sobre esa clase de gente que son malvadas y son ricos, son vigorosos, no les pasa nada. Pero nosotros que buscamos a Dios, nos pasa de todo. Veamos esto entonces. En el 15, si yo dijera, hablaré como ellos, engañaría a la generación de tus hijos. Cuando pensé para hacer esto, fue duro trabajo para mí. Aquí es donde viene la solución y aquí es donde viene la respuesta a esas preguntas que siempre tenemos nosotros. Versículo 17, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que yo entré a la presencia de Dios. Hasta que yo busqué a Dios, me encanté Él y le dije, Señor, enséñame, dame una respuesta del porqué de estas cosas. Hasta que yo entré en razón y escuché a Dios en mi corazón. Entendí por qué ellos sí son prósperos, conforme su voluntad, su opinión, conforme sus hechos. Y yo soy próspero de otra forma. Y oigan en el 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente, los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Cómo han sido asolados de repente.
perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, sí, Señor, cuando despiertes, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Ahora te voy a invitar a que hagas algo. Cuando tú compares tu vida con los demás y comiences a decir, ¿por qué, Señor, yo no obtengo lo que ellos tienen? Entonces ora a Dios, busca a Dios y enfrente de un espejo di estas palabras del versículo 22. Tan torpe era yo. Así dilo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. No entendemos nosotros en verdad de que cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, a Dios de nuestro lado, Dios siempre se ocupará primero de lo que está aquí adentro. Oigan esto. Cuando una persona malvada es próspera, toda esa riqueza y todo lo que obtiene bajo un esfuerzo equivocado, no correcto, Dios permite que lo sea, que obtengan esa riqueza, pero es como un deslizadero. ¿Cómo así? Es como una forma de que ellos se ocupen de obtener más riquezas, pero dentro de sí están vacíos. ¿Puedo entender? Veamos esto. Tú tienes tu carro y el carro que tienes es un modelo 2000. Pero tu vecino, a quien tú lo has observado mucho tiempo, cada año cambia carro. Y tú te preguntarás, pero ¿por qué él sí puede obtener ese beneficio y yo no? Pero es que tú no te has preguntado esto. Es lo siguiente. Tú no te has preguntado si esa persona trata de calmar un vacío de su vida en lo material. Mientras tú tienes a Cristo en tu vida y un carro modelo 2000, 2005 a un modelo de los 90, eso no te da a ti ni calma, ni te perjudica, ni te tormenta, porque sabes que tienes a Dios en tu vida. Tú eres agradecido con un plato con frijoles, como también eres agradecido con un plato con carne asada. Pero hay gente, los malvados, que ellos no se conforman con lo poco. Ellos tienen que tener un buffet en su casa, porque no son felices. Necesitan sentirse grandes, necesitan sentirse acomodados para poder calmar un vacío en su vida. Y eso es lo que habla la Biblia. En este Salmo 73, tú y yo tenemos a Dios. Y aunque sea poco o mucho, somos agradecidos. Y sabemos que todo lo que obtenemos viene de la voluntad del Padre. Si hay deudas en nuestra vida, ok, Dios nos ayudará a buscar oportunidades para poder pagar esas deudas. Recuerda que las deudas no son un ataque del enemigo, del diablo. La deuda no es no fue una prueba ni una lucha. La deuda fue una voluntad de nosotros al meternos en eso. Pero Dios siempre tendrá una salida para eso. Si nosotros confiamos en Él, si nosotros le buscamos, si nosotros calmamos nuestra alma, nuestro corazón, la salida vendrá pronto. Y es que aquí en el versículo 17, dice, hasta que yo entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hasta que nosotros entramos a la presencia de Dios comenzamos a entender de que nosotros siempre hemos tenido a Dios de nuestro lado, ¿verdad? Cuando nosotros venimos y nos entregamos a Cristo, entregamos nuestra vida a Cristo, siempre le decimos que Él sea nuestro pan diario, que Él sea nuestra fortaleza, nuestro refugio, pero Él, no las riquezas. Entonces las riquezas son malas. No, la riqueza no es mala. Lo malo es la persona que nosotros nos convertimos al tener mucho. Lo malo es cuando nosotros convertimos esas riquezas en un refugio, en nuestro estrado. Aún la riqueza lo convertimos en nuestro Dios. Ese es el problema. La persona que nosotros cambiamos, la persona que nosotros transformamos dentro de nosotros mismos cuando nosotros tenemos mucho. Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de buscarle, de agradecerle.
Cuando no teníamos, orábamos todos los días, leíamos la Biblia. Oh Señor, aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? Señor, gracias por este vaso con agua. Gracias, Señor, por este pan con queso y crema. Pero cuando nosotros comenzamos a ser prósperos, comenzamos a olvidarnos de dónde venimos. Comenzamos a olvidar de que quién fue el que nos ayudó a llegar hasta esa altura. Entonces ya no vamos a la iglesia, ya no oramos a Dios, ya no escuchamos alabanzas de Dios, nuestra boca ya no pronuncia palabra de Dios. Después ya cambia nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestros hábitos. Oh sí, yo lo hice, sí, yo lo obtuve, sí, es mi esfuerzo, sí, es mi trabajo, sí. Entonces se convierte el yo y Cristo ya no vive. Ese es el problema. Ese es el problema. Por eso es que nosotros comenzamos a ver y decir, pero ¿por qué ellos sí lo obtienen y yo no? Porque ellos, su Dios, su refugio, su estrado, su fin son las riquezas, pero nosotros, nuestro fin es Dios. Y el que está en Dios siempre será próspero. Primero, y estas son las dos cosas que tenemos que entenderlo. Dios comienza a hacernos prósperos primero en nuestra alma y nuestro corazón. Una buena conducta, una buena persona, una persona transformada, una mentalidad transformada. Porque nosotros podemos ser prósperos en las riquezas, pero podemos ser unas personas patanes, unas personas abusivas, unas personas malagradecidas, humillantes. Entonces nos sirve ser una mala persona con riquezas. Pero es mejor ser una persona transformada teniendo a Cristo y poco a poco vamos siendo prosperados. Porque vamos a vivir y a experimentar esa transformación aún en nuestros bienes. Hasta que entendemos cuál es el fin de todo esto. Porque aquel que tiene a las riquezas como su Dios y su refugio, su fin será la soledad, su fin será el desespero, su fin será la incomodidad. No me dejarán mentir que hay gente que puede ser muy rica, muy próspera en las riquezas, pero se sienta en la mesa a comer solo. Hay soledad. La gente se le acerca solo porque tiene. Tiene muchas amistades porque él da. Pero cuando él deje de tener o ella deje de tener, las mismas amistades ya no estarán cerca de él. Lo despreciarán, lo harán a un lado. Pero cuando nosotros tenemos a Dios, la gente no se da cuenta de las riquezas que tenemos. La gente se da cuenta de lo próspero en nuestros hábitos y en nuestra gracia, en nuestro gozo, en nuestra alegría de que Dios vive entre nosotros. Esa es la riqueza que la gente busca. Fíjese. Sigamos. Tan torpe era yo. Dígase a sí mismo, tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Quiero decirte algo, ya para terminar. No compares tu vida con los demás. Cada quien obtiene conforme sus esfuerzos. Si yo estudio, si yo trabajo, si yo me esfuerzo, claramente tendré más comodidades. Pero como yo tengo a Dios en mi vida, eso me va a ayudar a mí a disfrutar con gozo y alegría todo lo que estoy obteniendo con un esfuerzo. Porque la promesa de Dios es que donde yo voy, siempre Él estará conmigo, ahí irá conmigo. Segundo, sé agradecido con lo que tienes. Nunca digas, porque yo tengo poco y aquel tiene mucho. Mejor di, gracias Señor por lo que tengo. Ayúdame a obtener más, pero no compitiendo con tu prójimo, sino es por lo que tú necesitas. Tercero, Dios te va a dar lo que tú necesitas, no lo que tú quieres, porque son dos cosas muy diferentes. Yo lo que quiero es tantas cosas, yo lo que quiero es un viaje a España, un viaje a Israel, yo lo que quiero es esto, pero eso lo que tú quieres no es lo que tú necesitas por el momento.
No es que tú no te lo merezcas, no, son cosas muy diferentes. Es que ahorita lo que tú necesitas es paz en tu corazón, paz en tu alma, seguridad, confianza, amor, fe, mansedumbre, todas las cosas que pueden ser dadas por el Espíritu Santo. Y Dios comienza a ver entonces eso primero en tu vida. Y es que nosotros como humanos no vemos eso. A nosotros no nos importa primero lo interior, lo que nos importa es lo exterior, lo que la gente pueda ver de nosotros. Pero a Dios le importa más que nosotros tengamos un buen testimonio como personas agradecidas, personas diferentes, no más que nadie, diferentes. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros mostremos. Las riquezas en Cristo Jesús, las riquezas en el Padre, las riquezas en el Espíritu Santo. Cuarto, todo lo que tú obtengas, siempre ponle el nombre de Dios. Dios me ha permitido obtener este carro. Dios me ha permitido obtener esta casa. Dios me ha permitido obtener estos zapatos. Porque entonces darás testimonio de quién confías tú, quién es el que vive dentro de ti. Tú puedes dar testimonio y verás que Dios, el Padre, te bendecirá. No le busques por las bendiciones, búscale porque tú le necesitas a Él. Y ponle el nombre de Dios. Oye, qué bonita esa su alfombra, qué bonito su amueblado de sala. Gracias a Dios, Dios me permitió obtenerlo. Y entonces verán que eres una persona diferente, porque pronuncias, alabas, bendices, adoras a tu Dios en todo tu entorno. Esa es una persona próspera, persona que sabe agradecer ante Dios. Quinto, por último, siempre busca a Dios en todo. ¿Tienes problemas económicos? Búscale. Habla con Él. ¿Tienes problemas emocionales? También busca a Dios. Entra en su santuario, entra en su lugar, en su presencia, donde Él habita. Y verás que Dios te dará esa paz y esa fortaleza. Pero nunca te compares con los demás porque tú no sabes las luchas que están pasando. Es posible que tú estés mejor, pero no lo sabes. Entonces nunca compares tu vida con nada ni con nadie. Nunca digas, Señor, esta es mi situación. No, Señor, ayúdame a proseguir, ayúdame a mejorar, ayúdame a ser diferente. Habla de ti mismo, pero no hables de los demás. ¿Verdad? Entonces, dejemos que Dios sea el que viva entre nosotros y experimentemos un agradecimiento profundo delante de Él. No un conformismo, sino que un agradecimiento. Cada día van a venir más bendiciones, pero conforme la condición de tu corazón. ¿Cómo eres tú de agradecido? ¿Tienes una cama imperial? Gracias Señor por esa cama imperial. Y verás que Dios te comenzará a dar una matrimonial, una king size, una queen size, porque Dios está viendo tu agradecimiento, no tu conformidad, tu agradecimiento. Procura que el gozo y la alegría de Dios viva dentro de ti, no por lo que obtienes, por quién eres y porque has sido una persona diferente. Tan torpe éramos que no nos dábamos cuenta de que en Dios tenemos vida y vida en abundancia, de que en Dios tenemos prosperidad, de gozo, paz y fortaleza. Tan torpe éramos que creíamos que las riquezas eran nuestra buena suerte y de que entre más ricos fuéramos en esta tierra, íbamos a ser mejores personas y que solo se vive una vez y punto. Tan torpes éramos nosotros que pensábamos de esa forma, pero ahora que hemos encontrado a Cristo, que hemos entregado nuestra vida en Dios y hemos experimentado muchas buenas nuevas de Dios, nos podemos dar cuenta que las riquezas y el materialismo y los bienes solo es parte de un esfuerzo humano, pero no es el fin de nuestra alegría, no es el fin de nuestro gozo, no es el fin de nuestra vida. El fin es Dios y Dios siempre estará con nosotros. Oremos. Señor Jesús, gracias por estas palabras que tú nos has compartido. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú nos das. Gracias, porque si tenemos poco, tenemos mucho, todo ha venido por parte de tu voluntad y así tú lo has querido, Señor. Danos siempre la fuerza y la fortaleza de poder ver a ti en todo, Señor. Queremos siempre agradarte con nuestra vida, agradarte con nuestro corazón y nuestra existencia. Vive tú aquí entre nosotros, Señor.
Aquí es donde te necesitamos en nuestro corazón y en nuestra vida. Aquí es donde te necesitamos para ser transformados y poder ser diferentes cada día, Señor. Y que nosotros no podamos basar nuestro gozo y nuestra alegría y nuestra paz en los bienes, sino que las podamos basar en el Dios que vive entre nosotros. Danos esa tranquilidad, porque no es lo mismo, Señor, ser ricos y pensar que alguien nos va a robar, que alguien nos va a engañar, que alguien nos persigue por la riqueza, a que nosotros podamos tener la paz, tengamos lo necesario y podamos dormir una noche en paz, tranquilos, porque nadie nos persigue, más bien tú nos proteges. Gracias, Dios, por esa tranquilidad y esa paz, y ayúdanos a ser prósperos en la fe, en la esperanza y en el amor, Señor. Prósperos en el temor a ti y en bendecirte y adorarte, como tú eres digno de recibir todas estas cosas por parte de nosotros. Gracias, mi Dios. Siempre atiende nuestras necesidades y ayúdanos, Señor, a que se abran oportunidades para mejorar nuestra situación, para hacer un poquito más que ayer, Señor, y para obtener más cosas necesarias para nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga y recuerda, busca a Dios y tu vida será próspera.